CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Nuevo podcast del CTVA, acá estamos con Ignacio Sánchez Mestre. ¿Cómo va, Ignacio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Tengo una cronología y una geografía que dice San Juan, Córdoba, México, Buenos Aires. Sí. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, sí. Nací en San Juan y estuve ahí hasta el secundario completo. Después terminé y no sabía bien qué estudiar y me fui a Córdoba y estudié publicidad en Córdoba. Uh-huh. Mientras hacía teatro, que en San Juan también lo hacía, pero un poco como hobby. Y cuando terminé en Córdoba la carrera, me fui a México porque estaba un poco perdido y conseguí como un trabajo en una agencia de publicidad y tenía una familia que me dejaba como una casa. Mira qué bueno. Familiares muy cercanos y me quedé en esa casa y también hice teatro y cuando volví ya me instalé en Buenos Aires, que fue en el 2007, para dedicarme al teatro, primero para actuar y después eso me fue llevando a la escritura. Uh-huh. O sea, en Córdoba estudiabas publicidad, pero ya te gustaba el teatro, no es Sí. que surgió después. Me gustaba desde chico, en San Juan hacía teatro también. Ah, claro. ¿Y cómo surgió ese interés? ¿Te acordás o...? ¿Del teatro? Sí. Me parece, yo cuando era chiquito veía mucha televisión, un montón, me encantaba. Y en San Juan algo de eso, digo, no, era medio fantasioso pensar en poder llegar a actuar en la tele o algo de eso. Pero creo que ese fue el primer interés que me llevó a decirle a mis viejos, quiero hacer teatro. Y después lo fui descubriendo de verdad, digo, después se borró todo lo de la tele y Uh-huh. esa cosa que es imaginario que tenía de ver tele, pero llegó así el teatro, un poco como de ganas de ver de qué se trataba y me gustó. Bien. Creo que después cuando empecé el secundario, un poco de vivir en San Juan y que es una sociedad bastante cerrada, me dijo, como yo decidí como no querer hacer más teatro, como no sé, como si fuera algo rarísimo hacer teatro en San Juan, ¿entendés? Y después Mirá. en Córdoba dije, ya fue. Quizás necesitabas salir de San Juan Sí, para ver eso, ¿no? sí, tal cual. Y en México estuve leyendo algunas entrevistas donde decías que habías pasado como por una experiencia que dijiste voy a Buenos Aires y hago solo teatro. ¿Eso es real? Sí, no sé bien qué habrás leído, pero en realidad me pasó que en México trabajé en una agencia de publicidad como pasante, como redactor creativo y medio que me cansó la publicidad. De hecho, digo, ahí fue un poco más la crisis de decir, bueno, no me veo dedicándome toda mi vida a esto, a poner ideas para tratar de vender algo. Después, igual, cuando llegué a Buenos Aires y tenía que conseguir trabajo, trabajé de redactor, hacía los comerciales para Canal A, Gourmet y Cosmopolitan, pero sabiendo que que en algún momento iba a poder renunciar y se dio, por suerte. Bien. Pero no sé si hubo una experiencia así tan... Yo me imaginé algo místico, pero Claro, no. no. Bien, ok. Y acá, ¿quiénes fueron tus referentes en la escritura? Porque aparecen como dos nombres, ¿no? Nora Mosenko y Ariel Farache. Sí. Con ¿Ellos te incentivaron, digamos, a escribir o...? En realidad, Nora, yo cuando llegué me inscribí en distintas escuelas de actuación y una de ellas fue la de Nora Mosenko, no sé, por algo que leí en una entrevista a algún actor y cuando llegué a esa escuela medio que me enamoré del método y de Nora y fueron 7 u 8 años ahí y después di clases ahí. Y me acuerdo que Nora en su momento en una clase me dijo, me parece que tus textos están casi escritos, deberías probar a escribir. Digo, el trabajo que hace Nora con cada uno es muy personalizado, es como una escuela, sí es de actuación, pero no tiene nada que ver ni con el teatro, ni con el cine, ni con la tele, sino es de actuación y es muy... El camino es muy personal, o sea, no ni siquiera hay algo que pasás de año o, no sé, es como re individualizado el trabajo. Y ella me recomendó probar con escribir. Una amiga que justo es Paula Greenspan, que ahora estoy ensayando con ella, me dijo, me enteré de un taller de Ariel y llegué a lo de Ariel Farace y
y también medio que hice base ahí con la escritura. Mi primera obra la escribí ahí, bueno, casi todas, menos esta última, pero digo, todas las obras las escribí bajo la mirada de Ariel. Bien. Mapeando tus trabajos, bueno, me encontré con Demo, con la premiación de Argentores, de la Rock and Pop y la Bienal de Arte Joven, ¿no? Sí. Ahí vos notaste que ese fue como un momento bisagra, como una visibilización. Lo que pasó con Demo fue muy bueno, como que fue una obra era una obra re chiquita, digo chiquita porque eran 2 actores, Inés Efron y David Sheikhman, y le fue muy bien a la obra, pero digo, ninguno de los 3 sabíamos bien qué estábamos haciendo, como que fue con muy pocas expectativas y después lo que pasó nos superó. Digo, le fue bien en la Bienal, ganamos un premio, después yo viajé por algo de un premio también. La obra estuvo 3 años en el Camarín de las Musas y el año pasado volvió por una temporada muy cortita en el Shirgu, con el elenco original también, pero sí, fue algo que me abrió bastantes puertas sin saber bien cómo se dio eso, pero pasó. Quizás algo de la temática y de la actuación, como que el Toto era su primera obra, David, y generaba algo como si no fuera actor, entonces no sé, pasó algo de identificación con el mundo adolescente. Bien. Y estaba viendo que, bueno, en Lunes Abierto, por ejemplo, está el tema de las vidas pasadas, o por lo menos recuerdo eso, puede haber otros. Sí, En Salvaje aparece esto de la animalidad, humanidad. sí. ¿Cómo emergen estos temas o a la hora de escribir, digo, te propones o es algo que surge? Yo cuando escribo casi siempre cuando estoy escribiendo una obra, me pongo consignas bastante simples. Cuando empecé Lunes Abierto me pasó que venía de hacer Demo y Demo estaba dividida eran 5 escenas divididas por un apagón y ese apagón marcaba el paso del tiempo. Entonces con Lunes Abierto me pasó algo que quería hacer una obra que transcurriera en una hora completa y sin paso del tiempo, y después la escritura me llevó algo del viaje en el pasado y en un momento hay la misma peluquería, pero no sé, casi 30 años atrás, y me empezó a interesar algo de las vidas pasadas y apareció como el componente más fantástico, que después eso de lo fantástico medio que invadió mis obras posteriores. Con Salvaje es una obra de Laura Calaus en la que estoy como colaboradora e intérprete, pero también es porque a mí el trabajo de Laura Calaus me gusta mucho y llegué a ella por Flor Vecino, una amiga que es bailarina. Sí. Y también se dio como una dupla muy creativa, muy buena, pero digo, no me hubiera imaginado trabajar con Laura y al final hicimos 2 obras juntos y es alguien que está cerca, pero no... A ella no le gusta el teatro, a mí tampoco es que te diga que me gusta tanto a lo que ella se dedica, sino que hay algo con ella y de su investigación que me interesa y me hace bien participar. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en la esfera pública, puntualmente en el Cervantes, con La Sabia? Leí que fue dificultosa o que no. Sí, fue una experiencia muy intensa. Era mi primera experiencia en un teatro oficial y con una actriz como Mirta Busnelli, que no la conocía en ese momento, ahora somos muy amigos. Pero fue difícil. Mirta, venía saliendo también de algunas cuestiones de salud, entonces era como su primer trabajo después de eso. Y también en ese momento yo puse a 2 chicos que era la primera vez que actuaban, que es algo que a mí me divierte, digo, lo hice en mi primera obra y en esa me tomé el riesgo también de hacerlo y ponerlos al lado de Mirta. Y todo generó una bola de mucho miedo y de dificultad, pero después... Nada, también sucedió algo medio mágico cuando se estrenó la obra, como que fue todo muy bueno, pero digo, no fue un proceso que yo te diga qué disfrutable fue el proceso de La Sabia, fue difícil. O sea, la gente iba a ver los ensayos y no entendían la obra o decían que no estaba tan bien y no estaba acostumbrado a trabajar en tan poco tiempo y tantas horas, pero bueno, nada, experiencias. Fluyó. Sí, después fluyó y después con las funciones todo lo que pasó fue muy bueno. Claro.
Quizás en ese momento todavía no visualizabas un resultado, sino que estabas más en, bueno, tengo poco Sí, tiempo, no, ¿no? ni siquiera me imaginé. Pensé en un momento que iba a salir mal y me entregué a que salga mal. Como que dije, bueno, quizás va a ser un fracaso y ya está, no, no pasa nada. Mira, bien. Bueno, y ahora, digamos, la programación 2019 del Complejo Teatral de Buenos Aires incluye Para Partir en el Mm, Teatro Sarmiento. Digamos, en principio yo al chusmear un poco la sinopsis y demás, digo, bueno, uno de los temas que aparece es el suicidio, pero si tuvieses que comentar qué cosas aparecen en este texto, ¿qué, mm, qué podemos decir? sí, el suicidio está todo el tiempo, atrás, adelante, un poco como que se rodea ese tema, pero aparecen temas que están más vinculados a, bueno, a la familia, a lo que puede significar nada, los vínculos familiares, cómo los vínculos a veces se van desgastando y cómo también a veces conocer a alguien como un amigo o una amiga que no tenemos ni idea quién es, de repente hay también mucha conexión con esas personas, pero creo que habla un poco de, bueno, no sé igual bien de qué habla la obra, pero los temas que aparecen, digo, tienen que ver fundamentalmente con la familia y con los vínculos, con la humanidad, Ujú. ¿Y algo de sigue el eso. eje de lo fantástico, digamos? O... Em, Roberto, que es el personaje que se suicidó, está en escena, o sea que sí, hay algo fantástico con él y tiene unas intervenciones que sí, que de alguna manera es como si su cuerpo y su voz empezaran a invadir el cuerpo y la voz de los demás personajes, Ujú. como si fuera casi un velorio que él organizó y con la gente que él quiso que esté. ¿Y cómo surgió esta obra? Digo, ¿en el marco de una convocatoria puntual o ya venías pensándola? ¿Cómo se Mm, dio? Venía investigando sobre el suicidio como tema hace un tiempo y leyendo muchos libros sobre el suicidio y me gustaba y dije, bueno, quizás mi próxima obra por lo menos va a tratar sobre esto, aunque no hable puntualmente del suicidio. Y después me había imaginado como un velorio grande y donde aparezca gente que uno no tiene idea de dónde salieron, pero que todos conocían al muerto y surgió así. Pero empezó con una escena o dos escenas y después se fue transformando. Y en su momento Vivi Telas había visto La Savia en San Juan en una gira, en un festival y tuve unas charlas con ella, me preguntó en qué estaba pensando para la próxima obra y en ese momento yo estaba muy arrancando, o sea que no le di un panorama tan bueno y al otro año me volvió a llamar y le conté que la obra estaba más avanzada y bueno, fueron nada, como presentarme y después se confirmó. Bien. ¿Y, y cómo está siendo este proceso que inició? El proceso está ¿Lo estás siendo, viviendo bien? sí, muy bueno. Segunda experiencia en el teatro público, podríamos decir, en Sí, otra casa, pero... casi con el mismo Mm, equipo, digo, en iluminación estaba David Seldes, que estaba en La Savia, vestuario Lara Sol Gaudini, que también estaba, Laura Copertino también en escenografía, y Tomás Mesa en asistencia, entonces es un grupo bastante consolidado, y después lo que pasó con los actores es eh, medio mágico, como que a Luciano Suardi no lo conocía mucho, lo había visto actuar, y después de repente me lo empecé a encontrar en muchos lugares y dije, bueno, sí, tiene que ser él. Y él junto a Mara Bestelli, Mónica Rayola, Mariel Fernández, Paula Greenspan, Sofía Saborío y Andrés Prus, digo, se armó un grupo muy divertido. Como que son muy distintos, vienen de escuelas muy distintas. Digo, los más jóvenes como los más chiquitos de 18 y 19 y Mariel y Pauli todos nos formamos en la misma escuela, en la de Nora, pero bueno, Luciano, Mara y Mónica tienen otra formación claro, totalmente distinta. otros recorridos. Sí, Mm, que igual a mí me encanta eso de mezclar formaciones, bien, pero está sí. siendo bueno. Y hay una, digo, a la hora de de iniciar una obra, ¿no? En la dirección o en escribir, ¿hay una metodología concreta de trabajo? ¿Tenés como rutinas o cada Mm, cosa es diferente? a mí me sirve mucho compartir el material en proceso y tener casi alguien que me ayude a leerlo y recibir devoluciones
y también me sirve mucho leer material relacionado en el momento en el que estoy escribiendo. Para partir la escribí, hice como una clínica con Cintia Edul, y me iba todos los martes a su casa a llevarle material y ella leía y me recomendaba libros y me acompañó en ese sentido, o sea, casi como si fuera un taller de escritura personal. Pero yo valoro mucho la dinámica de los talleres de escritura. Digo, todas mis obras las escribí en el taller de Ariel Farace y fue muy bueno que la gente lea el material y te den devoluciones. Después uno se queda con lo que sirve y lo que no, pero escuchar está bueno. Bien. Y hablabas del equipo, ¿no? De gente que conoces, digamos, una metodología parecida donde vos te formaste y gente que no, y gente con la que ya venís trabajando de la experiencia pasada. Y en esta nueva casa, digamos, ¿cómo te sentís? ¿Notás, digamos, alguna diferencia o es la misma cuestión de tiempos así que abreviados? Siempre cada proceso es distinto, pero digo, bueno, justo acá la productora es María La Greca, que la conozco hace mucho porque produjo mis obras anteriores en el Teatro Independiente, entonces ya había algo bastante familiar, digo, el mismo equipo de trabajo y ese equipo ya tiene mucha experiencia en el complejo, entonces todo se dio más fácil, creo. Pero no, creo que para compararlo con lo que fue el proceso de La Savia, viene siendo bastante más disfrutable como proceso, digo. Por lo menos no tengo miedo con la obra, no tengo miedo de estrenar. Ok, va fluyendo más. Sí. Y en general, ¿qué piensas del teatro público? A mí me parece que es importante que exista como espacio y que se le dé, digo, no sé, me parece muy bueno que cómo está la situación hoy en el país, las entradas del teatro público sean accesibles y que también la programación del teatro público sea interesante y que vire un poco a lo que estábamos acostumbrados, como que creo que años atrás la programación del Cervantes o la programación del San Martín era otra cosa y hoy de repente se pobló de nombres que quizás los que nos dedicamos al teatro los conocemos, pero por ahí el público masivo no tanto y eso me parece interesante. Bien, claro, como una renovación, podríamos decir, sí, una ¿no? renovación de gente y de artistas que está bueno, porque la verdad que a nivel artístico en Buenos Aires lo que pasa en el teatro está re bueno. Uh-huh. ¿Y qué teatro consumís? Consumo mucho teatro, no tanto el comercial, solamente a veces porque nadie, o sea, digo, alguien tiene entradas o alguien trabajó, entonces me invitan y voy, pero o voy más por consumo, digo, medio a veces morbo, me da morbo ver esas obras comerciales, pero consumo mucho teatro independiente y teatro público también, pero trato de ver mucho teatro. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ignacio Sánchez Mestre, dramaturgo, director y actor en el CTVA Podcast. Quédense, hay otro podcast abajo de este. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.